Hola y bienvenidos a Estudeso. Hoy vamos a descubrir la revolución industrial y verás cómo el mundo cambió para siempre. Imagina pasar de arar campos al vapor en pocas décadas. ¿Cómo un solo invento aceleró tanto la historia? Pasamos de la calma rural al ruido de fábricas. Fue el mayor salto. Sin más dilación, empezamos. Para entender el gran cambio, debemos mirar cómo vivían tus antepasados. Antes del siglo XVIII, el ritmo de la vida lo marcaba el sol y las estaciones. Casi toda la población vivía en el campo y trabajaba la tierra con sus manos. La energía no venía de enchufes, sino de los músculos de hombres y animales. Imagina que fabricar una tela era un proceso lento y familiar. Un comerciante repartía lana por las granjas y las familias hilaban en sus ratos libres. Este modelo se conocía como sistema doméstico. No había grandes fábricas, sino pequeños talleres en casas humildes. Era una producción limitada y muy dispersa por el territorio. Si necesitabas mover una carga pesada, dependías de la fuerza de un buey o un caballo. Para moler el trigo, necesitabas que el viento soplara o que un río fluyera con fuerza. Si la naturaleza se detenía, la economía también lo hacía. El ser humano estaba limitado por su propia fuerza física y por el clima. Era un mundo estable, pero incapaz de producir bienes de forma masiva para todos. Todo estaba a punto de cambiar. Antes de que las máquinas llegaran a las ciudades, algo cambió bajo la tierra de los campos británicos. Imagina que durante siglos se dejaba descansar una parte del suelo para que recuperara nutrientes. Fue entonces cuando Charles Townshend introdujo el sistema Norfolk. Esta técnica de rotación de 4 cultivos permitía producir alimentos sin interrupciones. Ya no había tierras vacías. A esto se sumó el ingenio de Jethro Tull. Él inventó una sembradora mecánica que colocaba las semillas en filas ordenadas y a la profundidad justa. Con estas mejoras, el campo empezó a producir mucho más con menos esfuerzo físico. Sin embargo, no todo fue tecnología. El Parlamento aprobó las leyes de cercamiento. Estas leyes obligaron a vallar las tierras que antes eran de uso común para todos. Los grandes propietarios se hicieron más ricos, pero los pequeños campesinos perdieron su sustento. Al quedarse sin tierras donde trabajar, miles de familias se vieron obligadas a marchar hacia las ciudades en busca de futuro. El resultado fue un motor de 2 tiempos. Por un lado, había comida suficiente para que la población creciera con mucha fuerza. Por otro, las ciudades se llenaron de gente desesperada por trabajar. ¿Podría haber existido la industria sin este excedente de pan? Es interesante plantearse por qué ocurrió todo esto en una pequeña isla y no en otro lugar. Gran Bretaña tenía una ventaja increíble bajo sus pies: minas de carbón de hulla y hierro. El carbón era el alimento de las futuras máquinas y el hierro el esqueleto para construirlas. Además, al ser una isla, el transporte por mar y canales era rápido y muy barato. Pero la suerte no fue solo geológica. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, el país disfrutaba de una estabilidad política envidiable. Mientras otros reyes europeos mandaban de forma absoluta, el Parlamento británico creaba leyes que protegían la propiedad privada. Esto daba una gran seguridad jurídica a los empresarios para invertir y arriesgar su dinero. Ese capital venía principalmente de su enorme imperio colonial. Sus barcos dominaban los océanos y acumulaban riquezas mediante el comercio de productos como el algodón. Según las fuentes de la época, Gran Bretaña se convirtió en la mayor potencia comercial del planeta. Tenían los materiales, las leyes a su favor y el dinero suficiente para financiar cualquier invento. Imagina que Inglaterra era un laboratorio perfecto donde no faltaba de nada. Todas las piezas estaban ya listas para encajar. Imagina que tienes una máquina que gasta casi toda la energía que produce en sí misma. Ese era el problema de los motores diseñados por Thomas Newcomen. Se usaban solo para sacar agua de las minas y resultaban extremadamente lentos. Todo cambió en 1769, gracias al ingenio de un escocés llamado James Watt. James Watt introdujo un condensador separado para evitar que el cilindro perdiera calor constantemente. Su diseño ahorraba mucho combustible
y permitía que la máquina funcionara sin interrupciones. Pero su gran secreto fue convertir el movimiento de vaivén en un giro circular. ¿Por qué fue esto tan importante? Gracias a este movimiento rotativo, el motor podía mover cualquier tipo de mecanismo industrial. A partir de entonces, las fábricas ya no tenían que estar pegadas a la orilla de un río. Ahora podían instalarse en plena ciudad o junto a las minas de carbón. El vapor se convirtió de pronto en el músculo invisible de la humanidad. James Watt no solo mejoró un aparato, sino que creó el corazón de la era moderna. Según los cronistas de la época, esta invención multiplicó la fuerza del trabajo del hombre por 1000. La tecnología estaba lista para dar el siguiente paso y transformar por completo la forma de fabricar todos los objetos cotidianos. El vapor necesitaba un lugar donde demostrar su fuerza y lo encontró en el tejido de tu ropa. Hasta ese momento, fabricar una simple camisa era un proceso manual eterno. Todo cambió en 1764, cuando James Yargriffs inventó la Spinning Jenny. Esta máquina permitía a un solo obrero manejar hasta 8 hilos a la vez, multiplicando la producción de algodón de forma asombrosa. Poco después, un inventor británico dio el paso definitivo con el telar mecánico. Ya no hacía falta la habilidad o el cansancio humano para tejer la tela. El motor de vapor hacía ahora todo el trabajo pesado. Este avance marcó el fin definitivo del sistema doméstico en las casas rurales. Los trabajadores tuvieron que abandonar sus hogares para concentrarse en las primeras e inmensas fábricas. Estos edificios de ladrillo funcionaban sin descanso, transformando el algodón barato que llegaba en barcos desde las colonias. Así nació el sistema de fábrica, un modelo donde el ritmo de vida ya no lo marcaba el sol, sino el movimiento constante de las máquinas. La ropa dejó de ser un lujo caro para convertirse en el primer producto masivo de la historia. Con las fábricas produciendo a pleno rendimiento, surgió un nuevo desafío: cómo mover toneladas de productos de forma rápida y barata. El vapor ya movía las máquinas fijas, así que el siguiente paso fue ponerlos sobre ruedas para conquistar el territorio. En 1829, el ingeniero George Stephenson presentó su famosa locomotora, llamada de Rocket. Esta máquina alcanzaba velocidades asombrosas para la época y demostró ser muy potente. Su diseño cambió para siempre el transporte terrestre. En 1830, se inauguró con gran éxito la primera línea ferroviaria moderna entre Liverpool y Manchester. Esta ruta resultó clave para la economía británica. Unía el puerto donde llegaba el algodón con los grandes centros de fabricación textil. Gracias al tren, los costes de transporte se desplomaron. Lo que antes tardaba varios días en llegar ahora cruzaba el país en apenas unas horas. El impacto fue mucho más allá del dinero y los grandes negocios. El ferrocarril permitió que la población empezara a viajar con facilidad por primera vez en la historia. Las personas podían desplazarse lejos de sus pueblos por un precio razonable. El rugido de las locomotoras terminó de unir a la nación y creó un mercado único. El mundo se volvió mucho más pequeño y veloz. Piensa en lo siguiente: ¿te imaginas dejar tu tranquilo pueblo para vivir en una ciudad que crece sin control? Tras las leyes de cercamiento y el éxito de las fábricas, miles de familias campesinas no tuvieron otra opción. Ciudades como Manchester pasaron de ser pueblos medianos a hormigueros humanos en tiempo récord. Este crecimiento fue un caos absoluto. No había alcantarillas ni agua corriente en los nuevos barrios obreros. El aire se volvió gris por el hollín del carbón y el hacinamiento era extremo. Era normal que varias familias compartieran una sola habitación húmeda y oscura. Las enfermedades como el cólera se propagaban rápido debido a la falta de higiene. El paisaje europeo cambió para siempre. El verde del campo fue sustituido por el ladrillo rojo y las chimeneas infinitas. Según los cronistas de la época, el olor y el ruido eran constantes. Ante este desastre, nació el urbanismo moderno. Las autoridades entendieron que, para que la industria funcionara, las ciudades necesitaban orden, alcantarillado y espacios ventilados. La vida urbana tal como la conoces hoy empezó entre ese barro y humo. La ciudad industrial no solo cambió el paisaje,
sino que dividió a la sociedad en dos grupos enfrentados. Por un lado, surgió la burguesía, una clase con dinero que era dueña de las minas y las fábricas. Por otro, apareció el proletariado. Eran miles de hombres y mujeres que, al no tener tierras ni máquinas, solo podían vender su propio esfuerzo a cambio de un salario para sobrevivir. Las condiciones dentro de las naves eran extremas. Imagina cumplir jornadas de 16 horas diarias en ambientes oscuros y llenos de humo. No existían las vacaciones ni los seguros médicos. Además, el trabajo infantil era algo muy común y documentado. Muchos niños pasaban el día entero bajo las máquinas textiles para recoger hilos, arriesgando su salud por un sueldo miserable. ¿Cómo podían defenderse ante tanta injusticia? Al compartir la misma miseria, los trabajadores desarrollaron una clara conciencia de clase. Entendieron que la unión era su única fuerza real. Así aparecieron los primeros sindicatos y asociaciones para luchar juntos por jornadas más humanas. Esta nueva jerarquía social no solo generó riqueza, sino que inició una batalla por los derechos legales que transformó el mundo. Lo que comenzó como un cambio en las fábricas transformó cada rincón de tu vida actual. A pesar de la dureza inicial, esta revolución disparó el progreso científico y técnico a una velocidad nunca vista. El mundo dejó de ser estático para convertirse en un laboratorio de innovación tecnológica. ¿Cómo pudimos avanzar tanto en tan poco tiempo? Gracias a este impulso, la educación y la salud dejaron de ser privilegios de unos pocos para extenderse a la población. Con el tiempo, el nivel de vida aumentó y las jornadas dieron paso a leyes que protegían al trabajador. Este fue solo el primer paso hacia el futuro. Pronto el vapor cedió su lugar a la electricidad y al petróleo, iniciando una segunda fase de avances asombrosos. Debemos entender que la revolución industrial fue el salto más grande desde que inventamos la agricultura en el Neolítico. Hoy, cuando enciendes una luz o viajas en minutos, disfrutas del legado de aquellos pioneros que soñaron con un mañana mejor. Aquella maquinaria construyó los cimientos sólidos de nuestro presente tecnológico. Espero que este gran viaje por la revolución industrial te haya servido para entender mejor cómo se construyó nuestro mundo moderno. Si te ha ayudado, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario con tus dudas. Repasa estos puntos clave para tus próximos exámenes, y verás que todo es más sencillo cuando comprendes el porqué de los cambios. Te deseamos mucho ánimo con el esfuerzo del estudio y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo de Studeso.